eh, emperadores se empezaron de alguna forma perdón, algunos generales empezaron a nombrar propios emperadores, ¿ya? Cada uno se empezó a nombrar su propio emperador. Entonces venía por ejemplo, hagamos ya, el Joaquín es un general de ejército, Joaquín González es un general de ejército que está en las Galias. Y el Joaquín Pino es el emperador. Y el Joaquín Pino le dice, ya, Joaquín, necesito que vayas a Hispania a conquistar. Y el Joaquín no le hace caso. Y el Joaquín se hace su propio, dice, no, ahora yo voy a ser el emperador. Entonces hay guerras civiles. Entonces, a pesar de que Roma tenía gran territorio y tenía todo, Después lo matan, sí, pues. después lo pueden matar, pero ¿qué pasa si el Joaquín lo mata antes? El Joaquín González mata al emperador antes, al otro Joaquín. Entonces, habían guerras Queda civiles. con todo el poder, pues. Queda con Claro, más poder. ya, hagamos que el Joaquín se quede con todo el poder. ¿Qué pasa si otro, viene otro general? ¿Ya? Hagamos que viene el Christopher, pareja, como otro general. Y hace lo También lo mismo mata el Joaquín. y mata al Joaquín. Entonces, no se puede controlar. Entonces, ahí, ¿qué pasa? El imperio empieza a tener peleas entre ellos mismos. Y además que tienen el problema de las otras zonas. ¿Ya? Ya. A ver, ¿qué va a ocurrir? Como yo les dije en la clase pasada, el imperio lo van a dividir en dos. ¿Ya? En un imperio de Roma occidental y en un imperio oriental. ¿Ya? Cuando lo dividen, va a haber un problema, que va a haber un emperador que se llama Constantino, ¿ya? Que además va a traer la religión católica, que va a trasladar la capital del imperio. Y parece que creo Constantinopla. Exactamente, Roma estaba acá, que era la capital de todo el imperio, que estaba en la parte occidental. ¿Y qué va a ocurrir? Lo va a trasladar la capital del imperio a Constantinopla. ¿Por qué se va a llamar Constantinopla? Porque él se llamaba Constantino. Era un poco egocéntrico. Entonces le gustaba que las cosas estuvieran con su nombre. ¿Ya? Entonces, después de nuevo el imperio se va a unificar y después de nuevo se va a dividir. Entonces, el imperio romano se va a dividir en mucho. Entonces, pero siempre va a quedar con estas dos. Imperio romano de Occidente e imperio romano de Oriente. Y es súper importante que nos tengamos en cuenta esto, que van a existir dos imperios, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. ¿Ya? Eso les tiene que quedar claro. ¿Ya? Acá lo vemos. Entonces, la capital principal va a ser Constantinopla, pero van a existir dos imperios romanos. Imperio romano de Occidente, que es esta, e Imperio romano de Oriente, que es esta. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes siempre se acuerden. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de dividirlo? Es porque así se puede controlar mejor. ¿Ya? Un emperador en Roma y un emperador en Constantinopla. ¿Ya? Eso lo tienen que tener claro. ¿Ya? Pero va a empezar a ocurrir más cosas y más cosas. ¿Ya? Van a llegar los pueblos germanos. ¿Ya? Además de todos los problemas que ya tenía Roma, ahora vienen los germanos a entrar a invadir Roma. ¿Ya? De hecho, en el 410 después de Cristo, la ciudad de Roma va a ser saqueada por por el pueblo visigodo. ¿Ya? El pueblo visigodo, que va a ser un pueblo que va a ver más adelante, lo va a saquear. Y ya en el 476, un jefe germano, Odoacro, que era un jefe de un pueblo germano de Alemania en esa zona, eh, eh, entra a Roma y saca al último emperador romano, que era Rómulo Augusto. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese año? En el 476 después de Cristo va a llegar un líder germano de estas zonas y va a, de alguna forma, a quitarle el poder al emperador romano. ¿Ya? Cuando le quitan el poder, ¿qué va a ocurrir? El imperio romano de Occidente va a caer.
va a dejar de existir. Ya no existe el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Y todas estas zonas ya no van a ser más parte del Imperio Romano. Sí, es como, porque desapareció. Pero ¿qué queda? El Imperio Romano de Oriente. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? El Imperio ¿Dónde está Constantino? Ya, o sea, Constantino ya se había muerto para esa edad, pero sí, donde estaba Constantino. ¿Ya? Y aquí vemos un poquito de algunas invasiones bárbaras. ¿Ya? A ver, tenemos a los sajones que van a invadir ya lo que es Britania, los francos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos y los hunos. ¿Ya? Para los que vieron Mulan, ¿alguna vez alguien vio Mulan? ¿Vieron Mulan? Ya. Los hunos son los de la película Mulan, que siempre andaban a caballo. ¿Ya? Ellos también llegaron a invadir Roma. Fíjense, ¿qué iba a ocurrir? Acá estaba la división del Imperio Romano. Bueno, no está muy bien la línea. Estos pueblos, que se les conoce como pueblos bárbaros, de alguna forma van a implementar sus propios reinos. Entonces, por ejemplo, en Galia se puso el reino franco, ¿ya? Y nosotros hoy día conocemos esta zona como Francia, porque llegaron los francos a esa zona. El reino visigodo llegó a España, ¿ya? Los ostrogodos llegaron a Italia, los sajones llegaron a lo que es Britania. Entonces se van a implementar reinos. Los vándalos llegaron a lo que es el norte de África. Entonces estos pueblos van a crear sus propios reinos después. Eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Ya? Ya. A ver, las invasiones germánicas, que es lo que vimos recién, son las llegadas o migraciones de pueblos que los romanos consideraban bárbaros. Para los romanos, los bárbaros son todos aquellos que no eran romanos, que estaban fuera de sus fronteras. Y para ellos, los germanos eran bárbaros. Entonces, habían dos tipos de alguna forma llegadas de pueblos ajenos a los romanos. Las pacíficas, que de alguna forma entraron pacíficamente a Roma y se anexaron al Imperio Romano, aprendiendo cosas de los romanos, de alguna forma trabajando con los romanos, y las agresivas o violentas, que serían los hunos. Que son los hunos, van a atravesar todo lo que son los pueblos, van a atravesar lo que es Roma y van a invadir Roma. ¿Ya? Y los hunos son un pueblo que era demasiado violento. ¿Ya? De hecho, eran un pueblo nómade que iba a caballo, siempre. Y siempre estaban a caballo y tiraban flechas y, y arrasaban todo, con todo lo que pasaba. ¿Ya? Tener en cuenta de por qué esos pueblos van a llegar a Roma es porque en ese tiempo hay unas heladas en el norte del norte del mundo, se está haciendo un poco helado. Entonces los pueblos que están al norte tienen que ir bajando, yendo hacia el sur. ¿Ya? Entonces de alguna forma tienen que ir a donde está Roma, principalmente por problemas climáticos. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Las invasiones bárbaras o migraciones bárbaras van a de alguna forma a que el Imperio Romano de Occidente caiga, desaparezca. ¿Se acuerdan que lo marqué con una cruz? Ya, el Imperio Romano de Occidente va a caer. Y con eso empieza la Edad Media. ¿Ya? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, empieza la Edad Media. ¿Qué va a ocurrir? Los pueblos que llegan al ex Imperio Romano de Occidente van a crear sus propios reinos. ¿Ya? Por ejemplo, los visigodos van a llegar ¿a dónde? España, España, España. Ya, los ostrogodos a Al gallito. Italia, ostrogodos a Italia. Los francos Francia, Francia. a Francia. Eso, De al hecho, gallito. ¿por qué se le llama Francia ahora? Porque era el reino de los francos. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, lo que conocemos hoy como Europa es producto de esta invasión. ¿Ya? Los vándalos van a llegar a África y los anglosajones, y los sajones y los bretones van a llegar a Inglaterra. ¿Ya? Por ¿Qué? ¿Los eso, vándalos eran negritos? no, eran pueblos germanos. ¿Ya? Después se van a ir mezclando esas etnias. ¿Ya? Pero tenemos que entender esto como consecuencia. ¿Ya?
vemos acá, se van a empezar a crear reinos bárbaros. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que está en verde como turquesa, es todo lo que era el Imperio Romano de Oriente. Pero todas estas zonas van a ser los distintos reinos que se van a crear. ¿Ya? Por ejemplo, miren, el reino franco. Es lo que actualmente es casi todo Francia. ¿Ya? Aquí vemos el reino ostrogodo, los vándalos, ¿ya? Entonces, de alguna forma, con la invasión de estos pueblos se van a empezar a crear los reinos. Y eso ténganlo en cuenta, porque la Edad Media va a basar su poder en lo que son los reinos y los feudos, que más adelante vamos a ver. ¿Ya? Y de hecho, Europa se va a formar así, ¿ya? Por estos reinos. Por ejemplo, si se dan cuenta, lo verde es casi todo el territorio de Francia. Aquí vemos todo lo que es el territorio de España. Entonces estas fronteras van a cambiar, pero no tanto. Aquí ya conocemos todo lo que es el territorio de Italia. Entonces aquí se empieza a formar lo que es Europa, en base a la caída del Imperio Romano Milán. de Occidente. ¿Qué cosa, Patricia? Ya, ¿No? Que ahí está en Italia Italia. está Milán. Ya, está Milan, ahí están todos los equipos de fútbol. Ya. A ver, Patricio, ¿puede empezar a leer esto? ¿Cómo, tío? ¿Puede leer esto, por favor? ¿Quién puede leer? Claro. Sí, léalo usted. Se irá acentuando cada vez más la diferencia entre la parte occidental y la oriental del imperio, y ha dividido desde el año 350, la muerte del emperador Teodosio el Grande, 379-395, el occidente eminentemente latino, empobrecido y ruralizado, contrasta con el oriente, esencialmente helénico, rico, con una economía monetaria sólida, de carácter urbano y mejor defendido. A la larga será precisamente el Imperio Romano de Oriente el que logrará sobreponerse a las adversidades, prolongando la historia de Roma por todo un milenio. Es lo que conocemos como Imperio Bizantino o Imperio Griego Medieval, que solo caerá en manos de los turcos en 1459. Occidente, agobiado por los problemas, morirá en 476 de enfermedad interna. Las invasiones bárbaras jugaron un rol importante en este proceso, es cierto, pero no lo explican por completo. Lo que sucedió ese año fue que el Imperio Romano perdió sus provincias occidentales. Marín, J. 14 de agosto de 2013, la crisis del Imperio Romano. Muchas gracias, Patricia. Entonces, ya, para finalizar un poquito y cerrar un poco esto, nosotros vimos que Roma creció bastante, ya creció mucho, fue lo máximo, y llegó a tanto que no pudo controlar todo su territorio y empezó a tener muchos problemas. Entonces decidieron dividir el imperio en dos, ¿ya? Entonces cuando dividen el imperio en dos, ¿qué va a ocurrir? El imperio occidental va a quedar, como dice el texto, de alguna forma empobrecido. En cambio, la parte oriental va a quedar con todas las riquezas que tenía Roma en su esplendor. ¿Qué va a ocurrir? Los pueblos, de alguna forma, los pueblos van a llegar, los pueblos germánicos, los pueblos que están afuera de Roma, van a empezar a habitar lo que es la zona occidental del Imperio Romano. Y de así, de alguna forma, el Imperio Romano de Occidente va a caer. ¿Ya? Entonces, cuando cae Roma, estos pueblos que habían llegado van a empezar a formar sus propios reinos. Y aquí empieza lo que se conoce como la Edad Media. Cuando Roma cae, Roma occidental cae, y empiezan a crear los pueblos sus propios reinos, como el reino franco, que va a ser uno de los más importantes. En cambio, la parte oriental va a seguir viva, la parte oriental del Imperio Romano. Va a seguir viva durante 1000 años más. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Ya. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, para que ya empezar lo que es la Edad Media. ¿Ya? Entonces aquí es muy importante que entiendan que el Imperio Romano, todo el esplendor que tuvo, lo grande que fue, decayó producto de tantas divisiones que existieron, que creció tanto también.
fue un imperio que creció mucho, pero de alguna forma lograron mantener su imperio oriental, ¿ya?